Jesús no buscaba aplausos, sino corazones dispuestos a arrepentirse. Bienvenidos a este espacio donde exploramos lo sagrado, lo olvidado y lo misterioso. Los misterios que no siempre se predican en los púlpitos, pero que están ahí, esperando ser revelados. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará tu forma de ver el mundo espiritual. Perseguidos por un imperio, acorralados por el desierto, y frente a ellos, un mar imposible de cruzar. Pero en ese momento, cuando todo parecía perdido, Dios abrió un camino donde no lo había. El mar Rojo se partió en dos, y el pueblo esclavizado caminó en seco hacia la libertad. Bienvenidos a Dios te ama, donde exploramos las verdades más profundas de las Escrituras y los misterios que muchos prefieren callar. Un espacio donde la verdad bíblica cobra vida y los relatos olvidados salen a la luz. Hoy te llevamos a uno de los eventos más impresionantes de la Biblia, el Éxodo y el Mar Rojo partido. Prepárate para ver cómo la fe puede mover montañas y abrir mares. Acompáñanos en este viaje espiritual donde la revelación y el discernimiento abrirán tus ojos a una realidad que va más allá de lo conocido. El pueblo de Israel había vivido esclavizado en Egipto durante más de 400 años. Día tras día, sus manos construían ladrillos, levantaban ciudades, soportaban el látigo del capataz y las órdenes del faraón. Sin embargo, sus corazones clamaban a un Dios que parecía guardar silencio, pero que no había olvidado su promesa. La opresión era dura, pero la fidelidad divina era más fuerte. Dios escuchó el clamor de su pueblo y decidió actuar. Escogió a un hombre que había huido al desierto, Moisés, quien había sido príncipe en Egipto, pero también pastor de ovejas en Madián. A través de una zarza que ardía sin consumirse, Dios lo llamó a regresar a Egipto para liberar a su pueblo. Moisés, temeroso e inseguro, protestó, pero Dios le aseguró que no iría solo. Le daría señales, palabras y a su hermano Aarón como ayuda. Al llegar a Egipto, Moisés se presentó ante el poderoso faraón y habló con firmeza. Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el corazón del faraón se endureció. No conocía al Dios de Israel ni tenía intención de obedecerlo. Fue entonces cuando Dios comenzó a mostrar su poder con señales y plagas que azotaron la tierra egipcia una tras otra. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, ranas salieron e invadieron casas. El polvo se volvió piojos. Enjambres de moscas atormentaron la nación, y el ganado murió en masa. Aún así, Faraón se mantenía obstinado. Cada vez que pedía alivio, prometía liberar a los hebreos, pero luego se retractaba. El corazón del hombre más poderoso del mundo antiguo se volvía más terco mientras el poder del cielo se manifestaba con mayor intensidad. Luego vinieron las llagas, el granizo destructor, las langostas que devoraron los campos y finalmente la oscuridad total por 3 días. Pero fue la 10ª plaga, la más dolorosa, la que quebró la resistencia del faraón. En una sola noche, el ángel de la muerte pasó por toda la tierra de Egipto y mató a los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el de la esclava. Solo las casas de los hebreos, marcadas con la sangre del Cordero Pascual, fueron libradas. Fue entonces cuando, en medio del llanto y la desesperación, Faraón cedió. Llamó a Moisés en la noche y le dijo, «Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, id y servid al Señor como habéis dicho». Y así, una nación entera de esclavos comenzó su marcha hacia la libertad, cargando pan sin levadura, riquezas de Egipto y una promesa que los sostenía. Guiados por Moisés, salieron de la tierra de su esclavitud. Dios los condujo por el camino del desierto, no por la ruta más corta, sino por la que Él sabía que sería mejor. Durante el día una columna de nube los guiaba, y por la noche una columna de fuego iluminaba su camino. Dios estaba con ellos, visible, constante, como escudo y guía. Sin embargo,
Cuando el faraón vio que había perdido a sus esclavos, cambió de parecer y reunió a su ejército. 600 carros escogidos, todos los jinetes de Egipto, salieron tras los hebreos con furia y determinación. Pronto, los israelitas vieron el polvo levantarse en el horizonte y el sonido de los caballos acercándose los llenó de terror. Delante de ellos, el inmenso mar rojo, detrás de ellos, el ejército del faraón. No había salida. El pueblo comenzó a murmurar, acusando a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos trajiste a morir en el desierto? Pero Moisés, firme y lleno de fe, les respondió: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, nunca más los volveréis a ver. Entonces Dios habló a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen en seco. Y Moisés obedeció. Extendió su mano sobre las aguas, y el viento del Señor comenzó a soplar con fuerza toda la noche. Las aguas se abrieron, formando un muro a cada lado, y el fondo del mar quedó seco, como tierra firme. El pueblo de Israel contempló el milagro con asombro y temor reverente. El mar, antes una barrera infranqueable, ahora se abría ante ellos como un camino de esperanza. La columna de nube que los guiaba se colocó entre ellos y los egipcios, convirtiéndose en una muralla divina que impedía el avance del enemigo. Era como si Dios mismo estuviera de pie entre el opresor y el oprimido, declarando: hasta aquí. Uno por uno, familia tras familia, tribu tras tribu, los hijos de Israel entraron en el lecho del mar. El suelo, seco por el soplo del Altísimo, no los hundía ni atrapaba sus pasos. A cada lado, las paredes de agua se levantaban como testigos de la gloria de Dios, inmóviles pero vivas, contenidas por una fuerza invisible que solo obedecía al Creador. El silencio solo era roto por el murmullo de los pasos y el llanto de algunos que, por primera vez, caminaban como hombres libres. Las madres tomaban de la mano a sus hijos, los ancianos alzaban sus ojos al cielo, y todos llevaban en el pecho una mezcla de temor, gratitud y maravilla. Cada paso era un paso fuera de la esclavitud, un paso hacia la promesa. Cuando los egipcios vieron que los hebreos entraban por el mar, no dudaron en seguirlos. Con arrogancia y furia, los carros se lanzaron al mismo camino que Dios había abierto para su pueblo. Pero no entendían que el Dios de Israel no era como sus ídolos de piedra. Ellos estaban entrando a un terreno que no les pertenecía, y la presencia del Señor no era para su victoria. En medio del paso, el Señor comenzó a perturbar el campamento egipcio, las ruedas de los carros se trababan, los caballos se desbocaban, y el miedo comenzó a apoderarse de los soldados. «Huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra nosotros», gritaron algunos. Pero ya era tarde. El momento de juicio había llegado. Dios le dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería». Y Moisés obedeció. Cuando el último hebreo salió del mar, él levantó su vara una vez más. Las aguas, que habían estado suspendidas como muros, se soltaron con un estruendo ensordecedor. El mar volvió a su lugar con fuerza, sepultando a los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos. Ni uno solo quedó con vida. El Señor había peleado por su pueblo y los había librado con mano poderosa. La esclavitud había quedado atrás y sus enemigos enterrados bajo las olas. Del otro lado, sobre la orilla seca, los hijos de Israel alzaron un canto nuevo. Moisés y los hijos de Israel entonaron una alabanza. «Cantaré al Señor, porque se ha glorificado grandemente. Al caballo y al jinete arrojó en el mar». Las mujeres, lideradas por Miriam la profetisa, danzaron con panderos, celebrando la victoria que solo Dios podía dar. Aquel día
quedó marcado como el nacimiento de una nación libre. Ya no eran esclavos, sino el pueblo del pacto, guiados por un Dios que abría mares y derrotaba ejércitos. La fe de Israel fue fortalecida, pero aún les esperaba el desierto, un camino de pruebas donde su fidelidad sería puesta a prueba una y otra vez. Dios condujo a su pueblo al desierto de Shur, y aunque celebraban su libertad, pronto sintieron la falta de agua. Durante 3 días caminaron sin hallar una fuente, y cuando llegaron a Mara, encontraron aguas amargas. El pueblo murmuró, pero Dios le mostró a Moisés un árbol que, al ser echado al agua, la hizo dulce. Así les enseñaba que cada necesidad sería una oportunidad para confiar. Luego llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Allí acamparon y descansaron, pero pronto continuaron su travesía por el desierto. La libertad no significaba ausencia de dificultades, sino la presencia constante de un Dios que caminaba con ellos en cada etapa, guiándolos con sabiduría. Al poco tiempo, el hambre se hizo presente. En Egipto, al menos tenían ollas de carne y pan. En el desierto su provisión parecía escasa. Pero Dios, fiel a sus promesas, hizo llover pan del cielo. Era como escarcha blanca que cubría el suelo cada mañana. Lo llamaron maná. Y sería su alimento durante 40 años. Aquel maná no solo nutría su cuerpo, sino que les enseñaba a depender diariamente del Señor. No podían guardar para el día siguiente, salvo en sábado. Aprendían obediencia, gratitud y confianza. Dios no solo los sacaba de Egipto físicamente, sino que también trabajaba para sacar el espíritu de esclavitud de su corazón. Más adelante, enfrentaron la sed de nuevo. En Refidim no había agua, y el pueblo se rebeló. Pero Dios le ordenó a Moisés golpear una roca, y de ella brotó agua en abundancia. Así el Señor suplía lo imposible, usando elementos simples para mostrar su poder y fidelidad. El viaje también trajo enemigos. Amalek vino a pelear contra Israel. Por primera vez, el pueblo que nunca había conocido la guerra tuvo que luchar. Moisés subió a la colina con la vara de Dios, mientras Josué lideraba la batalla. Mientras Moisés alzaba las manos, Israel prevalecía. Cuando las bajaba, Amalek ganaba. Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés, y la victoria fue dada por el cielo. Así aprendieron que no era la fuerza del brazo humano, sino la intervención divina, la que les daba triunfo. Dios no solo los liberaba, también los enseñaba a depender unos de otros, a permanecer unidos. En medio del desierto, Dios también se reveló con mayor profundidad. En el monte Sinaí descendió, con truenos, relámpagos y fuego. El pueblo temblaba al pie de la montaña, mientras Moisés subía a recibir las tablas de la ley. Allí el pacto fue renovado y Dios estableció su voluntad para su nación. Las instrucciones dadas en el Sinaí no eran solo mandamientos, sino un mapa para vivir en libertad. Dios no los sacó de Egipto para que hicieran lo que quisieran, sino para que fueran santos, distintos, una luz para las naciones. Él les enseñó sobre justicia, compasión, reverencia y pureza. Moisés permaneció 40 días en la presencia de Dios, y el pueblo, impaciente, cayó en idolatría. Construyeron un becerro de oro y dijeron: «Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de Egipto». El dolor de Dios fue grande, y Moisés intercedió por el pueblo, rogando misericordia. A pesar del pecado, el Señor renovó su pacto. Moisés regresó con el rostro resplandeciente, llevando las nuevas tablas. El pueblo, avergonzado, reconoció su error. Era una lección profunda. No bastaba con ser libres físicamente, la libertad del corazón también era esencial. Dios los estaba moldeando, no solo como un pueblo, sino como su tesoro especial. Con cada etapa del camino, el Señor demostraba que era más que un libertador. Era un padre, un guía, un proveedor. Aunque Israel murmuraba muchas veces, Dios permanecía fiel.
La nube seguía cubriéndolos de día y el fuego iluminaba sus noches. El desierto se convertía en una escuela donde Dios mismo era el maestro. El tabernáculo fue levantado en medio del campamento y la gloria del Señor lo llenó. Era el símbolo de su presencia entre ellos. Cada tribu sabía que el Altísimo habitaba en medio suyo. Él no los dejó vagar solos, sino que se estableció como centro de su existencia, fuente de justicia, guía y consuelo. La travesía continuaba, pero el pueblo aún debía aprender muchas lecciones. La tierra prometida estaba cerca en distancia, pero lejos en fe. Había gigantes que enfrentar, murallas que derribar y, sobre todo, corazones que debían confiar plenamente en su Dios. La historia no terminaba con la liberación, apenas comenzaba. Cada día en el desierto era una página escrita por la fidelidad de Dios. Las naciones que los rodeaban comenzaban a oír de un pueblo cuyo Dios partía mares, hacía llover pan, daba agua de rocas y habitaba entre ellos. Israel no era una nación cualquiera. Era el pueblo elegido, testimonio vivo del poder del Dios verdadero. Y aunque los desafíos continuaban y la obediencia aún era un proceso en construcción, Dios nunca se rindió con ellos. Pacientemente los formaba, los guiaba, los disciplinaba y los amaba, porque el mismo Dios que abrió el Mar Rojo estaba comprometido a llevarlos hasta la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Conforme avanzaban, el corazón de Israel oscilaba entre la obediencia y la rebeldía. Dios les hablaba a través de Moisés, pero muchos aún llevaban el espíritu de Egipto en sus pensamientos, anhelaban las ollas del pasado más que la promesa del futuro, y sin embargo, Dios seguía proveyendo cada mañana, instruyendo con paciencia divina. La columna de nube no fallaba en guiarlos, ni la columna de fuego en protegerlos. El desierto, que parecía tierra de muerte, se convertía en el escenario donde Dios revelaba su gloria día tras día. Cada provisión, cada intervención, cada enseñanza era un susurro del cielo. Yo soy tu Dios, no temas. Moisés, agotado por la carga del pueblo, clamó al Señor, ¿por qué me has puesto sobre esta carga tan pesada? Y Dios respondió levantando a 70 ancianos, para que compartieran el peso de la responsabilidad. Así nació el consejo, la ayuda mutua, el liderazgo compartido bajo la dirección divina. Pero no todo era obediencia. Algunos se rebelaron abiertamente. Coré, Datán y Abiram se levantaron contra Moisés, cuestionando su autoridad. El Señor respondió con juicio claro. La tierra se abrió y los tragó vivos. Era un mensaje contundente. Nadie podía usurpar lo que Dios había establecido. A pesar de los constantes milagros, el pueblo dudó cuando llegaron a la frontera de Canaán. Moisés envió a 12 espías para explorar la tierra. 10 regresaron con temor, hablando de gigantes, ciudades fortificadas e imposibilidades. Solo Caleb y Josué vieron la tierra con los ojos de la fe. El pueblo, dominado por el miedo, se negó a entrar. Entonces Dios declaró que esa generación no entraría a la tierra prometida. 40 años vagarían por el desierto, uno por cada día que los espías exploraron la tierra. Solo sus hijos verían el cumplimiento de la promesa. A pesar del castigo, Dios no los abandonó. Su presencia seguía en medio de ellos, y el maná seguía cayendo cada mañana. Incluso sus sandalias no se desgastaban. El juicio no anulaba el amor, y la corrección venía acompañada de provisión constante. Durante esa generación de desierto, Dios transformaba corazones. Los hijos de los que dudaron aprendían a confiar. Escuchaban las historias de liberación y las veían repetirse. Veían cómo Moisés hablaba con Dios, cómo la nube se alzaba, cómo el tabernáculo brillaba con la gloria del Altísimo. El tabernáculo se convirtió en el centro de la vida de Israel. Allí se ofrecían sacrificios, se escuchaban instrucciones, se celebraban fiestas. Cada detalle del culto tenía un propósito: señalar a Dios, recordar su santidad,
formar al pueblo como nación apartada. Entre las tribus, el arca del pacto era el símbolo más sagrado. En ella estaba la ley, el maná, la vara de Aarón, pero más que un objeto, era el trono invisible de Dios entre ellos. Cuando el arca se movía, el pueblo se movía. Cuando descansaba, el campamento se detenía. Moisés continuaba guiando al pueblo con fidelidad. Su rostro resplandecía cada vez que salía del tabernáculo después de hablar con el Señor. Pero con el paso del tiempo, el siervo de Dios envejecía, y el pueblo debía prepararse para una nueva etapa. Dios le dijo a Moisés que no entraría en la tierra prometida. A pesar de su liderazgo fiel, una desobediencia en Meriba le impidió cruzar el Jordán. Moisés aceptó la voluntad de Dios y preparó a Josué para sucederlo. Sabía que la obra no dependía de un hombre, sino del Dios eterno. Antes de su partida, Moisés reunió al pueblo y les repitió la ley. Les recordó sus errores, las promesas, los mandamientos. Les habló de la bendición de la obediencia y de las consecuencias de alejarse del Señor. Fue un discurso cargado de amor, sabiduría y urgencia. Subió luego al monte Nebo, desde donde vio la tierra prometida a lo lejos. No podía entrar, pero sus ojos la contemplaron, y allí, en la soledad de la cima, Dios mismo lo recogió. Nadie supo dónde fue sepultado, pero su legado viviría por generaciones. Josué tomó el mando con valentía. El pueblo, guiado ahora por su nuevo líder, se preparó para cruzar el Jordán. Dios volvió a mostrar su poder. El río se detuvo en seco, y los israelitas cruzaron como lo hicieron con el Mar Rojo. El mismo Dios de Moisés estaba con Josué. En Canaán, la conquista comenzó. Las murallas de Jericó cayeron con un grito, sin necesidad de espadas. Fue una victoria divina que enseñó que la batalla pertenecía al Señor. El pueblo marchó con fe, y Dios actuó con poder. No todas las conquistas fueron fáciles. A veces, la desobediencia traía derrota. Pero cuando Israel caminaba conforme al plan de Dios, ninguna ciudad podía resistir. La tierra que fluía leche y miel comenzaba a abrirse ante ellos, no sin lucha, pero sí con promesa. Cada tribu recibió su porción de tierra, conforme a la promesa hecha a sus antepasados. Israel comenzaba a establecerse, pero la tentación de mezclarse con los pueblos vecinos siempre estaba presente. Dios les advirtió que no tomaran costumbres ajenas ni adoraran dioses falsos. Durante esta etapa los jueces surgieron como libertadores cuando Israel caía en opresión por su pecado. Eran hombres y mujeres levantados por Dios para restaurar la justicia. Cada ciclo repetía lo mismo: pecado, esclavitud, clamor, liberación, paz, y luego otra vez pecado. A pesar de todo, Dios no lo rechazó. En cada caída respondía con compasión, en cada clamor intervenía. Era un Dios fiel incluso cuando su pueblo era infiel. Su amor no dependía de méritos humanos, sino de su pacto eterno con Abraham. Uno de los jueces más conocidos fue Gedeón, a quien Dios usó con solo 300 hombres para vencer a un ejército innumerable. Otro fue Sansón, quien a pesar de su debilidad moral fue usado para destruir a los filisteos. Y Débora, mujer valiente, condujo a Israel a la victoria con sabiduría. Pero el pueblo deseaba un rey. Querían parecerse a las otras naciones. Dios les concedió a Saúl, un hombre alto, fuerte, pero inseguro e impaciente. Su reinado comenzó bien, pero su desobediencia lo alejó del favor divino. Dios buscaba un hombre conforme a su corazón. Entonces vino David, el pastor de ovejas, elegido en secreto, ungido por Samuel. Aunque joven, enfrentó gigantes con una fe inquebrantable. Su victoria sobre Goliat marcó el inicio de una trayectoria que lo llevaría al trono, pero antes pasaría por persecución, desiertos y pruebas. David aprendió a depender de Dios en cada valle. Escribía salmos en las noches de angustia y en las mañanas de victoria. Reconocía sus errores, se humillaba ante el Señor y caminaba con un corazón sensible. Su reino fue poderoso, pero más poderosa fue su relación con Dios.
Dios le prometió que de su descendencia saldría un rey eterno, cuyo trono no tendría fin. Era una profecía que miraba mucho más allá de Jerusalén, apuntando al Mesías. Israel vivía sus días de esplendor bajo David, pero aún no comprendía la magnitud de lo que venía. Tras la muerte de David, su hijo Salomón ascendió al trono, heredando no solo el reino unificado de Israel, sino también la sabiduría y las promesas que Dios había establecido con su padre. Al principio, Salomón mostró una devoción sincera. Su oración en Gabaón, pidiendo sabiduría en lugar de riquezas o poder, agradó profundamente al Señor. Dios le concedió no solo lo que pidió, sino también abundancia, paz y esplendor, como ningún otro rey en la historia de Israel. Con esa sabiduría, Salomón consolidó alianzas, trajo justicia al pueblo, y supervisó la construcción del templo en Jerusalén, una obra majestuosa que reemplazó al tabernáculo como lugar de adoración. Cada piedra, cada utensilio, cada sacrificio tenía un propósito sagrado. Cuando el templo fue inaugurado, la gloria del Señor descendió en forma de una nube densa, llenando el lugar con su presencia, al punto de que los sacerdotes no podían mantenerse en pie. Israel vivía un tiempo de oro. La fama de Salomón se extendía a naciones lejanas. Reyes y reinas venían a escucharlo y a maravillarse de su sabiduría. La reina de Sabá fue una de ellas, y al ver la organización, el orden, la riqueza y la adoración del pueblo, exclamó: «Ni la mitad me fue contada». Todo indicaba que Israel había alcanzado el pináculo de su historia como nación. Sin embargo, el corazón humano es débil y ni siquiera la sabiduría protege cuando se olvida la obediencia. Salomón comenzó a multiplicar esposas extranjeras contraviniendo la ley de Dios. Estas mujeres trajeron consigo sus dioses y rituales, y lentamente el corazón del rey se desvió. Altares a ídolos comenzaron a aparecer en Israel, y lo que comenzó como devoción terminó en corrupción espiritual. Dios, celoso de su pueblo, advirtió que el reino se dividiría después de Salomón. Aunque por amor a David no lo haría en sus días, el juicio vendría. Al morir Salomón, su hijo Roboam heredó el trono, pero su necedad aceleró la ruptura. En lugar de atender los consejos sabios de los ancianos, eligió seguir la arrogancia de los jóvenes, endureciendo el trato hacia el pueblo. Esto provocó una rebelión liderada por Jeroboam, un siervo de Salomón. 10 tribus del norte se separaron y formaron el reino de Israel, dejando a Judá y Benjamín en el sur como el reino de Judá. Así comenzó una era de división, inestabilidad y decadencia espiritual. El pueblo que había sido uno bajo el Dios único, ahora caminaba dividido, con templos rivales, reyes perversos y constante idolatría. En el reino del norte, Jeroboam instituyó su propio sistema religioso para evitar que el pueblo subiera a Jerusalén. Estableció becerros de oro en Dan y Betel, repitiendo el pecado del desierto. Este acto selló la caída espiritual de Israel, y cada rey que le sucedió siguió la misma senda de rebelión. La voz de Dios, sin embargo, no cayó. Los profetas comenzaron a surgir con fuerza y fuego. Elías fue uno de los más poderosos. Enfrentó directamente al rey Acab y a la reina Jezabel, denunciando la idolatría de Baal. En el monte Carmelo, desafió a los profetas falsos en una confrontación sobrenatural. El fuego descendió del cielo, consumiendo el altar de Elías, mientras los ídolos permanecieron mudos. El pueblo cayó rostro en tierra gritando: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Pero el corazón del pueblo era voluble. Después del milagro, vino el miedo. Jezabel juró matar a Elías, y él huyó al desierto, abatido. En su desesperación deseó morir, pero Dios lo alimentó, lo restauró y le habló en un silbo apacible. Allí, en medio del quebranto, Elías descubrió que Dios no siempre se manifiesta con terremotos o fuego,
sino con ternura. El legado de Elías fue continuado por Eliseo, quien pidió una doble porción del espíritu de su maestro. Dios lo concedió. Eliseo realizó muchos milagros. Purificó aguas, multiplicó aceite, resucitó a un niño y sanó a Naamán, el general sirio. Cada acto era una prueba del poder del Dios de Israel, que seguía hablando aunque su pueblo no escuchaba. Mientras tanto, el reino del norte caía cada vez más en el pecado. Dios envió muchos profetas: Oseas, Amós, Miqueas. Todos clamaban: «Vuelvan al Señor». Pero el pueblo se empecinaba en su idolatría, injusticia y violencia. Finalmente, Dios permitió que Asiria conquistara Israel. Las 10 tribus del norte fueron esparcidas y el reino del norte desapareció para siempre. Judá, aunque menos corrupto, también oscilaba entre la obediencia y la traición. Hubo reyes piadosos como Ezequías y Josías, que reformaron el culto y derribaron ídolos, pero también otros como Manasés, cuyo reinado fue una abominación. Jerusalén se contaminó y el templo fue profanado. Aún así los profetas no callaban. Isaías anunció al Mesías venidero y habló de un siervo sufriente que redimiría al pueblo. Jeremías, entre lágrimas, advirtió la destrucción inminente y fue despreciado por su pueblo. Ezequiel, desde el exilio, tuvo visiones de gloria futura. Cada uno, en su tiempo, fue voz del Dios que no dejaba de llamar. Finalmente, llegó el juicio. Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén. El templo fue destruido, la ciudad arrasada, y los nobles llevados en cadenas. Era el cumplimiento de las advertencias ignoradas. Judá entró en el exilio, y el arca desapareció. Pero no así la promesa. En Babilonia Daniel se mantuvo firme. Oraba 3 veces al día, aun cuando su vida estaba en riesgo. Fue arrojado al foso de los leones, pero Dios cerró las bocas de las fieras. Sus visiones revelaron reinos futuros y anunciaron un rey eterno que gobernaría con justicia. También en el exilio, Esdras y Nehemías se levantaron como restauradores. Tras 70 años, el remanente regresó a Jerusalén. Reconstruyeron el templo, reedificaron los muros y reavivaron la ley. Fue un tiempo de restauración, pero también de lucha interna por mantener la fidelidad. Sin embargo, los años siguientes estuvieron marcados por el silencio profético. Por 400 años no se levantó voz en Israel. Era como si el cielo hubiese cerrado su boca, pero la promesa seguía viva, incubándose en la espera, en los susurros de la esperanza, en las escrituras que hablaban de un rey, de un redentor. En este tiempo surgieron los fariseos, los saduceos, los escribas, guardianes de la ley, pero muchos de ellos alejados del corazón de Dios. El templo fue reconstruido con majestad por Herodes, pero la gloria de Dios aún no había regresado. El pueblo esperaba, algunos con fe genuina, otros con rutina religiosa. Entonces, en una aldea humilde, en el vientre de una joven virgen, el Verbo eterno comenzó a encarnarse. El que dividió el mar rojo, el que habló desde el Sinaí, el que caminó en el fuego con los 3 jóvenes, ahora venía como un niño. Su nombre sería Emanuel, Dios con nosotros. María, visitada por el ángel, aceptó su llamado con humildad. He aquí la sierva del Señor. José, su prometido, también obedeció. En medio de un mundo bajo el dominio romano, en una tierra ansiosa de redención, la historia del pueblo de Dios estaba a punto de entrar en su capítulo más glorioso. Porque lo que estaba por comenzar no era solo un Nuevo Testamento, sino la consumación de cada promesa hecha desde Abraham, desde Moisés, desde David. El cielo estaba a punto de hablar de nuevo, y lo haría con una voz que sanaba, enseñaba, perdonaba y finalmente se entregaba en una cruz. En aquellos días, un decreto de César Augusto ordenó que se realizara un censo en todo el imperio. Por causa de esta orden, José tuvo que viajar desde Nazaret hasta Belén, la ciudad de David.
junto con María, que ya estaba en los últimos días de su embarazo. La profecía milenaria estaba a punto de cumplirse. De Belén saldría el pastor de Israel. Pero no había albergue, no había cama, ni siquiera una habitación para recibir al Rey del universo. En la humildad de un pesebre, en medio del silencio de la noche, nació el Hijo de Dios. El cielo no pudo contenerse. Una multitud de ángeles apareció ante unos pastores que velaban sus rebaños en los campos cercanos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, proclamaron. Los pastores, asombrados y llenos de temor, corrieron a ver al recién nacido. Allí, envuelto en pañales, encontraron al Mesías prometido. No había corona en su cabeza, ni cetro en sus manos, pero en sus ojos brillaba la eternidad. Mientras tanto, en tierras lejanas, sabios del oriente observaban el cielo. Una estrella especial los guiaba y sabían que algo único había acontecido. Dejaron sus hogares, emprendieron un largo viaje y llegaron hasta Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes, el rey terrenal, se turbó al oír esto. El contraste entre el poder humano y el propósito divino comenzaba a delinearse. Los magos siguieron la estrella hasta Belén y, al hallar al niño con su madre, se postraron y lo adoraron. Oro, incienso y mirra fueron los regalos ofrecidos, símbolos de su realeza, su divinidad y su sufrimiento venidero. Después, advertidos en sueños, regresaron por otro camino, dejando a Herodes enfurecido. La vida del niño estaba en peligro. José, guiado por un ángel, huyó con su familia a Egipto, repitiendo el antiguo patrón del Éxodo como un nuevo Moisés que escapaba de la matanza. Tras la muerte de Herodes, José volvió con su familia y se estableció en Nazaret. Allí creció Jesús, fuerte en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Su niñez fue discreta, escondida de los ojos del mundo, pero cada día lo preparaba para la misión que vendría. A los 12 años sorprendió a los maestros del templo con sus preguntas y entendimiento. Y aunque regresó con sus padres, ya comenzaba a vislumbrarse su identidad divina. Pasaron años en silencio, hasta que el desierto volvió a resonar con la voz de un profeta. Juan el Bautista, vestido con piel de camello y alimentado con langostas y miel, proclamaba: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado». Era el heraldo, el que preparaba el camino del Señor. Cuando Jesús se acercó para ser bautizado, Juan lo reconoció. «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En las aguas del Jordán, Jesús fue bautizado y los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma, y una voz del cielo se oyó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Fue el comienzo oficial de su ministerio. Guiado por el Espíritu, fue llevado al desierto, donde ayunó 40 días y fue tentado por Satanás. A diferencia de Adán, Jesús resistió cada tentación con la palabra de Dios. Iniciando una victoria espiritual que cambiaría la historia, regresó del desierto con poder y comenzó a predicar, a sanar, a liberar a los oprimidos. Llamó a pescadores para ser sus discípulos, no por su sabiduría humana, sino por su disposición a seguirlo. Pedro, Andrés, Juan, Santiago, hombres comunes llamados a una misión extraordinaria. La luz había comenzado a brillar en la oscuridad, y aunque las multitudes se asombraban por sus señales, no todos entendían la profundidad de su mensaje. Jesús no buscaba aplausos, sino corazones dispuestos a arrepentirse. En cada parábola revelaba misterios del reino: un sembrador, una perla, una red, una semilla de mostaza. Hablaba del reino que no venía con ejércitos, sino con transformación interior. Extendía su mano a leprosos, comía con publicanos, perdonaba a adúlteras, rompía barreras religiosas y sociales con un solo propósito: reconciliar al hombre con Dios. Pero con cada acto de amor se levantaban enemigos. Los líderes religiosos se escandalizaban por su autoridad, por sanar en sábado,
por declarar que sus pecados eran perdonados. El conflicto crecía, la tensión aumentaba, pero Jesús seguía avanzando. Sabía que el camino lo llevaría a Jerusalén, a una cruz, y más allá, a una tumba vacía, porque su historia no era una más, era la historia que daría sentido a todas las demás. Tras la milagrosa travesía por el Mar Rojo, el pueblo de Israel se encontraba al otro lado, libres por fin de la opresión egipcia. Las aguas que los habían separado de la esclavitud ahora se alzaban como testigos de la victoria de Dios. Moisés, con el corazón encendido por la fidelidad del Señor, entonó un cántico de alabanza que se elevó como incienso ante el trono divino. El pueblo cantaba: «El Señor es mi fuerza y mi cántico, Él ha sido mi salvación». Y por primera vez en mucho tiempo se sentían verdaderamente libres. Pero la libertad no era el final del camino, sino el comienzo de una travesía hacia la tierra prometida. Dios no los había liberado para abandonarlos, sino para guiarlos, para enseñarles a confiar, a caminar con fe día a día. Desde el cielo, una columna de nube los dirigía de día y una columna de fuego los protegía de noche. El Dios que partió el mar también les abriría caminos en el desierto, porque su propósito no se detenía con una señal, sino que avanzaba con cada paso de obediencia. El desierto, sin embargo, pronto reveló lo que había en sus corazones. A pesar de los milagros presenciados, el pueblo comenzó a quejarse por la falta de agua, por el hambre, por las incomodidades del camino. Pero aún en su debilidad, Dios respondió con gracia. Hizo brotar agua de una roca y envió maná del cielo cada mañana, no porque ellos lo merecieran, sino porque Él era fiel a su promesa. En cada provisión les enseñaba que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. En el silencio del desierto, Dios comenzó a formar una nación santa, un pueblo suyo, apartado para Él. En el monte Sinaí, Moisés subió para encontrarse con el Altísimo, y allí recibió las tablas de la ley, un pacto que marcaría la identidad de Israel para siempre. Los 10 mandamientos no eran solo reglas, eran una revelación del corazón de Dios, un mapa para vivir en santidad y justicia. Pero mientras Moisés estaba en la cima, el pueblo en la base cayó en idolatría, forjando un becerro de oro, traicionando al Dios que los había liberado. La ira de Dios ardió, pero una vez más, la intercesión de Moisés trajo misericordia. El corazón de un líder dispuesto a pararse en la brecha evitó la destrucción del pueblo. Moisés no solo fue el libertador, también fue el mediador, una sombra de lo que un día haría Cristo por toda la humanidad. Cada paso en el desierto era una lección, cada caída una oportunidad para restaurarse, cada provisión una evidencia de que Dios no abandona la obra de sus manos. Con el paso del tiempo, las generaciones que salieron de Egipto fueron reemplazadas por una nueva, nacida en el desierto, forjada en la dependencia diaria. Ellos serían los que entrarían a la tierra prometida, pero no sin antes aprender que la obediencia y la confianza eran esenciales para heredar las promesas. La historia del Éxodo se convirtió en la raíz de la fe de Israel, la demostración de que Dios escucha, interviene y permanece fiel, aun cuando su pueblo falla. Más allá del evento histórico, el Éxodo se transformó en un símbolo profético del plan de redención de Dios. Así como Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, así también Cristo vendría a liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. El Mar Rojo partido prefiguraba el paso de la muerte a la vida, de la condenación a la libertad. Y así como Moisés condujo al pueblo, Jesús, el Hijo de Dios, conduciría a los suyos hacia la vida eterna. A lo largo de los siglos, el cántico de Moisés continuó siendo entonado, no solo por israelitas, sino por corazones redimidos de todas las naciones. El Señor es mi guerrero, poderoso en batalla, su diestra ha aplastado al enemigo. Y aunque los desiertos no han dejado de existir,
La presencia del Dios que parte los mares permanece constante. Su fidelidad no caduca, su poder no se agota, su amor no se desvanece. Él sigue guiando, sigue proveyendo, sigue libertando. La historia del Éxodo no termina en el desierto ni en Canaán. Termina en cada alma que decide creer, obedecer y caminar con Dios. Cada paso de fe es un eco de aquella marcha por el Mar Rojo. Cada liberación espiritual es un nuevo éxodo del alma. Cada creyente que alaba a Dios en medio de su dificultad, recuerda que hay un camino donde no lo hay, porque el Señor lo puede abrir. Y así, el relato queda sembrado en nuestros corazones, no solo como un hecho del pasado, sino como una promesa viva, porque el mismo Dios que dividió las aguas sigue actuando hoy. Él continúa llamando a sus hijos a salir de la esclavitud, a confiar en su guía, a caminar por fe y a alzar su cántico de libertad. El Éxodo es más que una historia. Es una invitación a vivir bajo el poder de aquel que abre caminos donde no hay ninguno. Así que si te gustó este vídeo, si aprendiste algo nuevo o si te quedaste con ganas de más, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario diciendo: quiero más secretos del cielo, porque este es solo el comienzo.